Este lunes en Impacto BTV Estelar. Arresto domiciliario para Arturo Tuqui Bendaña mientras la Corte de Apelaciones confirma privación de dominio de 22 bienes de Tony Hernández. Además, Carlos Zelaya presentó formalmente su renuncia como secretario del Congreso ante el Consejo Nacional Electoral, mientras Beatriz Valle dejó su cargo como embajadora de Honduras en Canadá. Y el costo de los alimentos contribuyó al 70% de la inflación que registró en agosto el país. Esto y más ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos cargados de información. Como siempre, esto es Impacto BTV Estelar. Acompáñenos. Así damos paso a nuestra agenda informativa. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Carlos Zelaya, presentó la tarde de este lunes su renuncia formal luego del escándalo que lo involucra en una reunión con narcotraficantes en 2013. Cabe recordar que el sábado Zelaya Rosales comunicó que iba a interponer su renuncia o la renuncia de su cargo de secretario general del Congreso Nacional. Sin embargo, también renunció este día de forma ya formal, de manera formal, ante el Consejo Nacional Electoral. Ahí están viendo ustedes las imágenes. A partir de hoy ya es un ex diputado del Congreso Nacional, el señor Carlos Zelaya. Y bueno, también debemos mencionar que ante esta serie de acciones, otra que se ha sumado a estas renuncias justamente ha sido la señora Beatriz Valle, quien presentó su solicitud también de la renuncia como la embajadora de Honduras en Canadá por su postura de rechazar la decisión del gobierno de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Dijo que, de acuerdo al reglamento del Cancillería, que presentaba su solicitud 3 meses antes y que sería efectiva a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, el canciller Eduardo Enrique Reina aceptó las mismas y que ya es efectiva a partir de este momento. Reina posteó en su cuenta de la red social X que considera efectiva la renuncia de Valle a partir de hoy. Con esta publicación, el canciller ha asegurado que Beatriz ya no seguirá hasta diciembre en el cargo, como lo decía justamente ya la ley. En este caso, seguidamente a la publicación del canciller, la ahora ex embajadora reaccionó en su cuenta que se da por enterada de su renuncia y dijo: nos vemos pronto en Honduras. Pero además debemos mencionarle, ante este tipo de casos que han estado sucediendo, se ha sumado hasta ahora en esta lista de renuncias el señor Carlos Zelaya, quien era un diputado y también el secretario del Congreso Nacional, la señora Beatriz Valle, embajadora de Honduras en Canadá, y también el ministro de Defensa, el señor José Manuel Zelaya, quien también presentó su renuncia durante este fin de semana. 3 en total en las últimas horas que han sido parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y bien, con el fin desde este fin de semana, el Partido Libre ha sido ya sacudido con una serie de renuncias, como se lo anunciaba, tanto del gabinete del gobierno como de la elección popular. Varios sectores, por supuesto, han señalado que todo se desprende desde la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos. Tras la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos por supuestas injerencias de la embajadora Laura Dogu, el Partido Libertad y Refundación ha sido sacudido con opiniones contrarias al respecto. Acto seguido, y luego de rendir una declaración en el Ministerio Público, Carlos Zelaya y José Manuel Zelaya interpusieron su renuncia. En este caso hay una diferencia importante, creo yo, que hay que tomarla en cuenta. Me parece que ha hecho lo correcto también el que ocupaba el cargo de secretario de Estado en el despacho de defensa,
José Manuel Zelaya Rosales, porque creo que en situaciones como estas hay que mostrarse transparente, no hay que escudarse en los cargos que ostentan dentro de la estructura del Estado para obtener algún beneficio. Aquí el reto es para el fiscal general. El fiscal general tiene que demostrar que va a hacer una investigación profunda, que va a ser una investigación que no se quede en la superficie, porque si nos quedamos con lo que ha declarado y reconocido Carlos Zelaya, yo como abogado penalista no encuentro que haya delito. Pero además, la hasta ahora embajadora de Honduras en Canadá, Beatriz Valle, también renunció a su cargo y Cancillería aceptó con efecto inmediato su renuncia. Y de acuerdo al diputado Edgardo Castro, Valle también regresará al Partido Liberal. Claro, Beatriz Valle es una de nuestras principales consejeras. Beatriz Valle prácticamente es la madre en política de Jorge Cálix. Entonces Beatriz Valle fue la que ayudó en la formación de Jorge Cálix. Ella viene directo al Partido Liberal de Honduras. De acuerdo a analistas, el partido en gobierno le pasará factura en las próximas elecciones las decisiones que han tomado. Este Partido Libre aparentemente como que tiene nombre y apellido, cosa que no tienen los otros partidos. Consecuentemente, pues, que no nos extrañe nada, absolutamente nada, de que al partido de gobierno le esté pasando factura. Mientras tanto, el director de INJUPEN, Amable de Jesús, declaró en las últimas horas que más funcionarios interpondrán sus renuncias para someterse a la justicia, con el objetivo de ser congruentes con los principios de su partido. Con imágenes de Carlos Rodríguez, les informó Cintia López. En tanto, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, aseguró que no existen nuevos pedidos de extradición y que esta figura sigue vigente porque, de acuerdo a la legislación, termina dentro de 6 meses. Tengan todos y cada uno de ustedes la certeza que si la Cancillería ya hubiese recibido una orden de extradición, ya se hubiese mandado al Poder Judicial. Y la primera persona que conozco soy yo. Y no hay ninguna orden de extradición. Como saben ustedes, el tratado sigue vigente durante 6 meses, así que son 6 meses que quedan en virtud de la denuncia del tratado. Y el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, dio a conocer que debe ser respetado el estado de inocencia de Carlos Zelaya, ex vicepresidente del Congreso Nacional, hasta que se demuestre lo contrario, tras admitir que sostuvo reuniones con narcotraficantes, acción que lo hizo prescindir de su cargo para ser sometido a investigación. Tenemos una buena investigación y todos merecemos un juicio justo. Mientras no se pruebe la culpabilidad, todos somos inocentes. Esta es una decisión muy particular de él, hay que respetarla. Sin embargo, yo le digo, y lo decía hace 4 años yo y lo repito hoy, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Además, el nombramiento de la precandidata presidencial Rixi Moncada como la nueva ministra de Defensa despierta el cuestionamiento entre sectores, ya que señalan es antiético asumir el cargo aspirando a otro de elección popular, sobre todo cuando hace unos meses ni desde la presidencia se estaba de acuerdo con este tipo de acciones. La directriz por la presidenta Xiomara Castro de nombrar a la precandidata presidencial Rixi Moncada como nueva ministra de Defensa ha desencadenado cientos de reacciones en la sociedad hondureña, luego que José Manuel Zelaya, hijo del vicepresidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, renunciara tras la declaración de su padre, quien afirmaría haber sostenido reuniones con narcotraficantes durante el año 2013, un hecho que sectores catalogan el mando de Moncada al frente de este poder del Estado es contradictorio, ya que ella estaría contendiendo en las próximas elecciones. Y en ese sentido, si ella está participando como precandidata, pero al mismo tiempo ejerciendo esa labor de Estado tan importante, pues se podría entender de que puede existir un conflicto de interés. Y creo que ese es el cuestionamiento que se ha realizado por varios sectores de la sociedad. No hay cuestionamientos en cuanto al tema constitucional o legal. El cuestionamiento es si en realidad forma parte de la ética el que ella pueda participar.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes, afirmó que Rixi Moncada, al mando de las Fuerzas Armadas, servirá como pieza clave para estabilizar el orden, evitando cualquier tipo de crisis que pudiera generarse en este poder. Ha sido nombrada en las Fuerzas Armadas porque se considera que es una mujer que puede cumplir con la misión de poner orden. Y esas conspiraciones que hay en las Fuerzas Armadas, echarlas abajo y no permitir golpes de Estado. La prohibición para que un funcionario se postule. Entonces la petición de la presidenta es más de carácter moral, ¿verdad? Y también porque se considera que si todos los funcionarios se meten de candidatos, entonces se perturba la administración pública, pues. Ante estos cambios, la bancada nacionalista se mantiene en la postura que es contradictoria a la decisión por la presidenta Castro, ya que meses atrás ella exhortó a los funcionarios a desistir de sus cargos ante el deseo de aspirar a un cargo de elección popular. Dijeron desde el Ejecutivo que todo aquel que quisiera aspirar a la presidencia tenía que renunciar en enero del 2024. Ya estamos en septiembre y siguen nombrándose de ministro las personas que van a aspirar a la presidencia. Que quede evidenciado que Libre son expertos en engañar, mentir y faltarle la palabra al pueblo hondureño. Según autoridades del Consejo Nacional Electoral, no existe ningún impedimento para que Moncada pueda participar en las elecciones primarias. Sin embargo, la decisión debe ser puesta a un cuestionamiento ético. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Mientras tanto, otros diputados de la bancada nacionalista también siguieron condenando las acciones realizadas por la gestión de la presidenta Xiomara Castro, señalando que son una estrategia para replicar el modelo electoral de Venezuela en las próximas elecciones. Primera fase del plan para quedarse en el poder a sangre y fuego, como les aconsejó su camarada Nicolás Maduro. Por la gravedad de esta acción, el Partido Nacional de Honduras ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional se pronuncia en los siguientes términos. 1. La denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno de Libre es para proteger a las personas ligadas al poder. Por eso, han querido justificar como algo honorable la renuncia del secretario del Congreso Nacional y el ministro de Defensa. Porque tenemos que defender nuestro país. Esa es una responsabilidad y en este momento olvidémonos de los movimientos internos de nuestro querido Partido Nacional. La lucha por Honduras, el país lo estamos perdiendo y no podemos permitir que esta gente... Sin embargo, la secretaria de Defensa, Rixi Moncada, insta a las Fuerzas Armadas a continuar defendiendo la soberanía de las fuerzas internas y externas en medio de cuestionamientos de sectores opositores. La nueva titular de la Secretaría de Defensa, Rixi Moncada, advirtió que es necesario seguir defendiendo la soberanía de fuerzas internas y externas que quieren desestabilizar el país. Esa función de las Fuerzas Armadas se complementa justamente en ese artículo 1 de su ley constitutiva por el mantenimiento de la paz. Mantener la paz implica defender la soberanía patria. Mantener la paz implica defender el territorio nacional de fuerzas internas como el crimen, como la corrupción, como el narcotráfico, pero también de fuerzas externas que intentan dirigir nuestros destinos que deben ser siempre respetados y soberanos. La misma postura fue cuerpada por dirigentes de Libre, quienes aseguraron estar firmes con el partido y la mandataria Xiomara Castro.
nosotros como base estamos acuerpando y apoyando todas las decisiones que tome la presidenta Xiomara Castro, como es la ley de extradición, la anulación, como es el nombramiento de la abogada Rixi Moncada como ministra de la Defensa. Todo eso lo estamos apoyando como Libre. Estamos unidos, estamos más firmes que nunca. Así que decirle a la oposición que sus temas mediáticos no va a funcionar con el Partido Libre. El Partido Libre está para gobernar 4 años más y ya lo hemos hecho con proyectos, lo estamos demostrando. En tal sentido de que hoy más que nunca demostramos esa firmeza sólida como partido con ese voto, con ese 1.700.000 votantes que nos eligieron en el 2021. El Partido Nacional, por su parte, cuestionó una vez más las acciones incorrectas que siguen realizando Libre y el actual gobierno. Libre es un partido que no estaba listo para gobernar. Ninguno de sus integrantes ha demostrado una capacidad de liderazgo positivo para Honduras. Son capaces de incendiar Honduras, que eso no es liderazgo, eso es vandalismo, pero no han demostrado eso. El dejar sin valor el tratado de extradición con los Estados Unidos, sumado a la lluvia de críticas tras las declaraciones hechas por el diputado Carlos Zelaya sobre una reunión en donde aparentemente participó con narcotraficantes sin saberlo, supuestamente mantienen en el ojo del huracán al partido de gobierno. A esto se le agregan las últimas renuncias de funcionarios del gobierno de la presidenta Castro. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y así vamos a dar paso a la agenda informativa. El juzgado de criminalidad organizada dictó en audiencia inicial la medida de arresto domiciliario al exministro de Salud Arturo Bendaña por compras irregulares de medicamentos que derivó en un fraude al Estado hondureño por más de 224 millones de lempiras. Después de comparecer en audiencia inicial, dictan arresto domiciliario en contra de Arturo Bendaña, exministro de la Secretaría de Salud, quien es acusado por la comisión de 2 delitos, de fraude y prevaricato. Asimismo, los imputados Vanessa María Urbizo y Nelson Giovanni Alvarenga recibieron medidas distintas a la prisión preventiva. Y se ha dictado resolución en la causa instruida contra Arturo Bendaña Pinel, que ha quedado con arresto domiciliario conforme al artículo 183 del Código Procesal Penal y en virtud de que este ciudadano tiene 2 delitos, fraude y 2 delitos de prevaricato. En tanto, Vanessa María Urbizo, Nelson Giovanni Alvarenga y Carlos Octavio Rivas quedan con el auto de formal procesamiento, pero con medidas sustitutivas en virtud de que son delitos que se pueden aplicar medidas diferentes a la prisión preventiva. Por su parte, el abogado Marco González, defensor del caso, expresa su desacuerdo, manifestando que se interpondrá un recurso en la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, ya que asegura que su cliente es inocente. En este momento, pues él se mantiene en una clínica privada. Posteriormente, una vez que el cuerpo médico determine que está en condiciones, pues va a continuar en un arresto domiciliario. Recién ahorita acaban de dar esta resolución, vamos a hacer un análisis correspondiente para ver si es necesario la interposición de un recurso de apelación ante la Corte, o si no, por el contrario, pues seguiremos con el proceso en la ruta ordinaria. Sin embargo, médicos exigen justicia ante los casos de corrupción que se han suscitado dentro del sector salud, ya que argumentan que la población hondureña es la más afectada. Afortunadamente, salud y educación han sido los botines de todos los gobiernos de turno. Esperamos que se hagan acciones concretas para que les dé un claro mensaje a aquellos que siguen sobre la vida de las personas, porque el deterioro de la salud compromete la vida de tanta gente. ¿Cuánta gente ha muerto por estas acciones dolosas, irresponsables, pero sobre todo criminales? Según el Ministerio Público, se presentaron más de 25 medios de prueba en contra de Arturo Bendaña, donde se constató que efectuaron compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que derivó en un fraude al Estado hondureño por más de 200 millones de lempiras. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y siempre en temas judiciales, la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción confirmó el decomiso de 22 bienes de exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado y su esposa Miriam Vanessa Cruz Sierra. El fallo del Tribunal de Segunda Instancia resolvió sin lugar los 4 agravios y con lugar parcial del recurso de apelación interpuesto por las representaciones legales de los titulares de derecho. Tony Hernández no pudo justificar el origen de 13 de los 14 bienes que fueron
fueron objetos de la acción, siendo la excepción un vehículo adquirido en el año 2007. La Corte de Apelaciones indica que el monto de los bienes no justificado asciende a 12.081.456 lempiras, de los cuales solo son objeto de privación de dominio bienes con un valor total de 4.829.893 lempiras. En tanto, el monto no recuperado supera los 7 millones de lempiras. Respecto a la señora Miriam Vanessa Cruz, la Corte de Apelaciones determina que el monto de los activos no justificados asciende a 5.798.591 lempiras, recayendo la acción de privación de dominio en un total de 10 bienes, de la que era titular de derecho con un valor de 913.448 lempiras y el monto no recuperado 4.885.143 lempiras. Y vamos a cambiar de tema porque el dengue sigue avanzando en Honduras y sumando, por supuesto, víctimas mortales a un listado que ya ronda los 150 decesos en 8 meses que lleva el año. Esta vez la víctima está en el deporte. El jugador de las reservas del equipo de fútbol Olancho FC, Julio César Hernández, originario de la comunidad de Jutiquile, jurisdicción del municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Los reportes de medios locales indican que el joven presentó los primeros síntomas de la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti hace unas semanas y estaba recibiendo atención médica, inicialmente en Catacamas y después en la capital. Julio César había sido internado en el Hospital Hermano Pedro de Catacamas y debido a las complicaciones fue trasladado a Tegucigalpa, pero este domingo el club deportivo informó su deceso ocurrido en horas de la madrugada. Y siempre en el tema, de enero a la fecha, la enfermedad del dengue ha cobrado la vida de al menos 150 personas a nivel nacional, la mayoría menores de edad. El mes de agosto cerró con más de 110.000 casos de dengue y 147 fallecidos. Y la última semana hay otros 5 más en estudio, así que podríamos decir que hemos rebasado la barrera de los 150 fallecidos. Este mes de septiembre muy malo, ha comenzado mal, así es que considero de que vamos a tener muchos casos de dengue este mes de septiembre y octubre el pico máximo. Se lo dábamos a conocer en nuestros avances, el no saber controlar el carácter al momento de enfrentar una situación de calle que involucra percances viales, orilla a muchas personas a tomar decisiones equivocadas, al punto de quitarle la vida a alguien, tal como sucedió ese día. Un conductor, cegado por su enojo, le disparó a otro en Comayagüela. A continuación le tenemos los detalles. Como Jacobo Ismael Salina López, fue identificado el joven conductor que perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho por parte de Osman Dagoberto Reyes Romero, de 53 años. Yo vine a ponerme a disposición, me presentó el abogado, esto. ¿Se arrepiente de eso? No le puedo contestar nada. El informe preliminar establece que la víctima al parecer golpeó el vehículo del ahora detenido, el cual en un arranque de enojo lo obligó a seguirlo y posteriormente le disparó. Hemos recibido una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencia 911 donde indicaban que en la primera avenida de Comayagüela se encontraba una persona aparentemente herida por arma de fuego. Es por ello que los funcionarios de la Unidad Metropolitana de Prevención número 2 con sede en Barrio Belén nos trasladamos al lugar de responsabilidad para poder verificar los hechos, cuando lamentablemente sí se encontraba un ciudadano herido de arma de fuego, y también al momento de lo que fue verificar que el ciudadano había sido herido, se le dio detención a la persona que había ocasionado este hecho. Al momento de poder preguntar qué fue lo que realmente pasó o la hipótesis, indican de que el hoyo occiso había colisionado el vehículo de la persona que ha sido detenida. Tras haber disparado en contra de la humanidad del joven, Dagoberto reaccionó de lo que había hecho y llevó al ahora fallecido a un centro hospitalario donde minutos después fue declarado sin vida.
Son hechos que a veces no podemos medirlos en el instante. Si una persona no anda delinquiendo y hace este tipo de acción y tiene la reacción de darle un auxilio, es porque no quería cometer el delito, sino que más que todo es por seguridad propia. Y en ese sentido, pues, él se hizo cargo y lo llevó a una clínica privada y posteriormente nos venimos a poner a la orden de las autoridades. Los insultos que recibes por otras personas mientras conduces tu vehículo o porque alguien más se te atravesó por tu camino y te quitó el derecho de vía o porque cargas problemas personales, todo esto son parte de los factores que influyen para que una persona reaccione al punto de quitarle la vida a alguien, señalaron los expertos en la psicología. Cuando estamos dentro de esas cajas con ruedas, nos invisibilizamos unos a otros y entonces en ese anonimato hay una propensión a ser más agresivo, más hostil y a cosificar a los otros, a deshumanizarlos y a agredirlos. La educación vial es parte de lo que se debe adoptar por parte de los conductores, sumado al carácter que se pueda controlar al momento de enfrentar una situación de estas, en una ciudad en donde el caos vehicular es de todos los días. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Vamos a cambiar completamente de información. En el sector de Cofradía en San Pedro Sula arrestaron a un supuesto violador que abusaba de sus víctimas entre matorrales. Es así, Cintia López. Usted tiene toda la información a esa hora. Buenas noches. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto BTV Estelar, así como usted lo menciona, para hablar acerca de este caso me acompaña el subcomisario Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional aquí en la zona norte del país. Coméntenos los detalles en torno a la captura de este supuesto violador. Así es, la Policía Nacional a través de la Unidad Metropolitana de Prevención número 6, en las últimas horas ha realizado lo que es el arresto de este sujeto de 40 años de edad, de oficio taxista, residente en el sector de Casa Quemada en Cofradía San Pedro Sula. Cabe mencionar que esta persona fue requerida gracias a una llamada anónima en donde pues se ponía en conocimiento la presunta violación de una menor de edad y específicamente pues al momento que llegan las patrullas policiales a ese sector verifican que en efecto pues había una menor que había sido abusada sexualmente. Cabe mencionar que esta persona pues está vinculada, según el informe policial, a unas 4 violaciones más. En total son 5 violaciones de las que la policía tiene conocimiento. El modus operandi de esta persona pues era que él ingresaba a un matorral prácticamente que está en una quebrada, ingresando a lo que es el sector de Cofradía, hay un bulevar. En esa quebrada pues esta persona ingresaba a esperar a sus víctimas y cuando caía la tarde-noche pues esta persona estaba pendiente y observaba que pasaran féminas solas. Cabe mencionar que una de las víctimas pues relata que ella iba caminando a la altura de ese sector y cuando sintió que fue empujada por una persona a una quebrada, rodó en reiteradas ocasiones y este sujeto pues prácticamente sacó un arma blanca tipo cuchillo con la cual amenazó y abusó sexualmente de ella. Son varias las víctimas. Si una persona lo identifica, es necesario interponer la formal denuncia en esta primera estación policial. Ya hay otras 4 víctimas más y en ese sentido, pues como Policía Nacional, solicitamos la colaboración de las personas en ese sentido. Bien, muchísimas gracias a la subcomisario Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional. Escuchaba usted este caso, no se descarta que hayan más víctimas, así que si alguna reconoce a este sujeto que fue víctima de él, pues puede abocarse a la primera estación para realizar la denuncia correspondiente y que este sujeto pueda enfrentar la justicia. Lo que puedo informar de esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Mientras tanto, movimientos de libertad y refundación declaran non grata a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Le contamos de esto y más al regresar.
Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y son varios días los que se suman a esta crisis dentro del sector educativo, justamente con los dirigentes del INPREMA, donde han mantenido tomadas las instalaciones de esta institución. Pero, ¿qué dicen las autoridades de la Secretaría de Educación? Berenice Amaya, con usted, buenas noches. Así es, Janet Flores, buenas noches. En esta ocasión me acompaña Edwin Hernández, viceministro de Educación. Viceministro, continúan estas protestas en el INPREMA, ya han tenido un diálogo. ¿Qué es lo que estas personas exigen? No, mire, es que hay dos personas, o sea, para aclarar, hay dos personas en el INPREMA. Una señora que se graduó de profesora, pero que no trabaja de profesora, y un compañero jubilado. Ellos dos están ahí. Hemos evitado al máximo nosotros que pudieran haber situaciones de desalojo, porque también sería darles la razón y la realidad es que ellos no luchan por nada, prácticamente ellos son, no tienen nada que ver en la educación, pero sí ellos andan buscando levantar su perfil, no sabemos con qué fin, ¿verdad? Pero es injustificada, el 99.9% del magisterio está de acuerdo con la reforma y las reformas definitivamente benefician al 100% del magisterio. Son acciones muy esporádicas, sin falta de apoyo. O sea, Tegucigalpa está completamente yendo a clases todo el mundo, eso no ha incidido en nada. Pero ellos quieren levantar su perfil, no sabemos para qué. Y mientras ellos quieran estar ahí, y mientras el Ministerio Público, porque ante el Ministerio Público sí está la denuncia, mientras el Ministerio Público no quiera atender el llamado que les hizo la Junta Directiva del INPREMA, pues ni modo, ahí van a estar. Viceministro, aprovechando aquí la ocasión, hoy se suscitó una protesta en la salida a Olancho, donde los padres de familia exigen que dejen desfilar a sus hijos. ¿A qué se debe este prohibimiento? Mire, tenemos serios problemas nosotros cuando utilizamos las carreteras principales para este tipo de eventos. Se para el comercio, se para el transporte, y de hecho también no es conveniente para los niños y niñas que van a participar en el desfile desfilar en ese sector, porque ese sector es únicamente comercial, no es una zona habitacional. Entonces está prohibido utilizar las carreteras para ese tipo de actividades, y le hemos recomendado pues a la comunidad educativa que desfilen en el espacio de donde habitan, ¿va? Las calles locales, que son bien amplias y pueden realizar sus actividades en ese sentido. Perfectamente, ellos pueden realizar este desfile en la zona donde ellos viven. Sí, es que al final lo hacen en la zona, lo único que es que lo quieren hacer en la carretera principal que conduce al departamento del Ancho. La colonia tiene suficiente espacio para movilizarse y ellos bien lo pueden realizar. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado a Edwin Hernández, viceministro de Educación, en torno a estos temas de educación que se están suscitando. Con esta información retornamos a estudios principales. Buenas noches. Buenas noches, Berenice Amaya, gracias por esta información. Mientras tanto, la población femenina encabeza la lista de desapariciones en el departamento de Cortés al ser víctimas del delito de trata de personas, flagelo que se produce en la mayoría de los casos bajo engaños a través de las redes sociales. La trata de personas está poniendo en riesgo la vida de muchos niños en Cortés. El 50% de esta población son víctimas de rapto bajo engaños en redes sociales. La misma criminalidad que ha migrado de conquistar, de captar, de secuestrar de manera informal, de manera in situ, hoy lo están haciendo vía correo, vía redes sociales, y eso es una gran alarma. Nosotros pensamos que nuestros hijos están protegidos teniéndolos en la casa y los dejamos con un celular. Mayor peligro corren ellos porque el ocio mismo empieza a identificar o a aceptar personas de perfiles sin saber su procedencia, quiénes son, y ahí es donde captan a muchos niños, niñas y adolescentes.
En lo que va del año, informes detallan que 700 hondureños permanecen desaparecidos, la mayoría del sexo femenino. Se reportan más de 700 casos de personas desaparecidas en lo que va de este año. Los departamentos que tienen mayor incidencia son Francisco Morazán, Cortés y Lloro. Y es bien preocupante porque de este grupo que está siendo desaparecido en el país, las mujeres son las más afectadas, seguido de las mujeres, los jóvenes que oscilan entre los 10 a 19 años. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras detalla que durante el 2024 han rescatado a más de 30 niñas que se encontraban privadas de libertad por ese delito, siendo San Pedro Sula la ciudad con mayor incidencias. E informó para ustedes Marila Manzanares. En tanto, las defensoras de los derechos de las mujeres expresan su preocupación ante los múltiples asesinatos de mujeres que han surgido en Roatán, un lugar que se ha convertido en un epicentro de la violencia contra ese sector. Bueno, ahora Roatán es escenario realmente de 2 masacres de mujeres y estamos hablando de más de 6 mujeres en menos de un año, y si hablamos de los últimos 2 años estamos hablando de alrededor de 8 mujeres asesinadas en Roatán. Por eso hemos dicho, sobre todo en el caso de las 3 anteriores, que debe realmente aprovecharse la oportunidad para que toda la fuerza operadora de justicia, insistimos, pueda Y cambiamos completamente de tema porque en un hecho poco usual, este lunes a eso de las 5 de la mañana, una pasajera murió dentro de un avión que se dirigía desde Madrid, España, hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. La mujer, quien era de la tercera edad, viajaba en compañía de un familiar y, según la información preliminar, un fulminante infarto acabó con su vida previo al aterrizaje de la aeronave. Su cuerpo fue retirado del avión siguiendo un estricto protocolo por personas de medicina forense. Este suceso, que ocurre con muy poca frecuencia en la industria de la aviación, provocó que la aeronave retrasara su regreso al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid Barajas, pues tenía su salida prevista para las 6 a.m., pero debido al incidente no abandonó suelo hondureño hasta casi las 11 de la mañana. Y damos paso a otras informaciones. Las autoridades del Banco Central informaron que en agosto de ese año la inflación mensual reflejó una desaceleración del 0.43%, pero el precio de los alimentos, especialmente los agrícolas, continuarán hacia el alza, pero en una menor proporción. La tasa de inflación mensual fue de 0.43%. Esta tasa se vio afectada por el incremento de precios de productos de origen agrícola, especialmente aquellos cuyas cosechas se han visto afectadas por los fenómenos climatológicos observados durante el año. Inicio tardío de lluvias y posteriormente pérdidas por exceso de lluvias. Este comportamiento aportó el 70% de la inflación del mes. En sentido contrario, la reducción de precios de combustibles para uso doméstico y vehicular compensó esta tasa, de manera que la tasa de inflación acumulada se posicionó en 3.29%. Continúa siendo la más baja para este mismo mes de los últimos 3 años. En cuanto a la inflación interanual, esta se situó. En tanto, los empresarios aseguran que es urgente crear una agenda de país con la participación de todos los sectores para poder buscar soluciones a los diferentes problemas que está atravesando ya el país, y esto tiene que estar, por supuesto, medido en una prueba que sea sostenible con el tiempo.
La falta de una agenda de país a largo plazo está provocando que los problemas de salud, educación, seguridad y empleo que enfrentan los hondureños desde hace varias décadas se estén agudizando, asegura la dirigencia obrera, por lo que nuevamente le piden al gobierno que convoque a un gran diálogo con todos los sectores. El tema de salud, el tema de educación, ir más arriba de los intereses sectoriales, que son normales. Hay que haber una agenda de interés nacional, de interés de país, a 10, 15 años plazo, que ese es el problema que tenemos. Acordamos cuestiones circunstanciales, no abordamos los temas estructurales de pobreza, de inequidad, de empleo, de inversiones. No hay problema, si no hay empresa, no hay trabajo. Los representantes de la empresa privada aseguran que aún continúan esperando el llamado del gobierno para sentarse a dialogar con el fin de buscar soluciones a los grandes problemas que están enfrentando los hondureños. No tenemos conocimiento de alguna respuesta que haya dado la señora Presidenta de la República a nuestra Presidenta del COEP. Se le han hecho diferentes aproximaciones, se les han hecho planteamientos, se le presentaron la estructuración de unas mesas para poder trabajar en el área de competitividad, que es parte de la respuesta de la que estamos hablando ahora, y lamentablemente pues hasta hoy eso no se ha dado. No ha recibido la señora Presidenta ninguna propuesta, ni contrapropuesta, ni el visto bueno para proceder. Ese es el resultado. Los empresarios del sector comercio aseguran que es urgente que se entable un diálogo por el empleo, pero que este sea sincero, donde todos los sectores involucrados tengan que ceder por el bienestar del país. Es correcto, todos tenemos que ceder y también proponer en un proyecto de fundamental importancia y de interés para toda la sociedad hondureña, como es la búsqueda de generación de empleo. Todos tenemos que estar de acuerdo en que hay que traer inversionistas desde el extranjero a nuestro país, en que hay que darle primero y de manera oportuna credibilidad a Honduras para que pueda venir el capital desde el extranjero. El secretario de la Central General de Trabajadores asegura que en ese gran diálogo también deben participar los candidatos que buscan la presidencia de la República para que se comprometan a iniciar y darle seguimiento a una agenda de país que trascienda los próximos 15 años. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Continuamos con más. El precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, Luis Zelaya, asegura que es urgente que los hondureños con sus votos hagan una profunda depuración en los partidos políticos de aquellos militantes que están mencionados en actos de corrupción y aliados al crimen organizado, y así evitar que lleguen al gobierno como narcofuncionarios. Sea más exigente con los líderes, con quienes llevan en sus planillas, con quienes se han rodeado, porque hemos presentado una propuesta dentro del movimiento Recuperar Honduras para que los precandidatos no llevemos en las planillas gentes que están incluidos en la lista Engel o que han sido mencionados en los juicios de Nueva York, o mucho menos que hayan cumplido condenas o hayan estado involucrados en actos ligados al crimen organizado. Entonces, si no depuramos y regeneramos la clase política en nuestro país, el problema va a seguir, independientemente cuál sea el partido político. Y los últimos hechos suscitados que involucran a miembros de Libertad y Refundación dejan mal parados al gobierno de turno, aseguran varios sectores, quienes además consideran que a Libre se le cayó la máscara y les espera un rechazo contundente en las próximas elecciones. Una lucha constante la que tendrá Libertad y Refundación, aseguran precandidatos presidenciales a lo interno del partido, ya que los últimos acontecimientos han golpeado directamente a este instituto político, dejándolo debilitado para los próximos comicios electorales. Sentimos como David contra Goliat, pero tenemos tres cosas a nuestro lado: nuestra fe en el Creador, la organización del pueblo hondureño, que nos permite tener las convicciones. Las cosas parecen imposibles hasta que se logran. Yo les digo, tengan la seguridad que vamos a lograr conformar un movimiento muy fuerte para continuar con el proyecto que soñaron nuestros mártires, nuestros próceres.
una Honduras libre, soberana e independiente. Para miembros de la oposición, esta situación ha despertado incertidumbre en el Partido Libre y en todos los sectores, ya que al sentirse acorralado, Libertad y Refundación puede llamar a una constituyente para quedarse en el poder. Vemos un partido totalmente desgastado, totalmente desconfigurado, totalmente sin apoyo popular, pero que eso nos debe levantar las alertas a los hondureños porque son capaces de cualquier cosa, Josué. Hoy entendemos que el Libre, al verse acorralado, puede tomar decisiones como llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, como provocar un fraude electoral. Por eso han mandado a la señora Rixi Moncada al Ministerio de Defensa para garantizar que desde ahí se pueda generar un complot de secuestrar el próximo proceso electoral. Para el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, asegura que el partido de gobierno ha perdido el apoyo popular y esto le representa un futuro político incierto, ya que no representan competencia ante los otros partidos políticos. Haciendo muchas acciones. Una de las acciones que ellos están previendo es quererse quedar a la fuerza porque saben que han perdido el apoyo popular mediante el fraude electoral. Pero eso de la extradición les causa miedo, porque muchos de ellos están siendo mencionados en los Estados Unidos. Y una de las formas que puede aplicar los Estados Unidos para hacer que ellos respeten lo que es las elecciones del 2025 es amenazarlos con extraditarlos, que los van a llevar, así como ellos mismos coordinaron para que llevaran a Juan Orlando Hernández. A menos de una semana que inicia el tiempo político en el país, el Partido Libertad y Refundación continuará con su campaña política con una imagen dañada, ya que los principales representantes de este partido están abandonando el barco. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y después de las declaraciones de Carlos Zelaya, el exsecretario del Congreso Nacional, han surgido renuncias por parte de otros funcionarios del Partido de Libertad y Refundación, donde analistas argumentan que todo es parte de un plan para seguir en el poder, mientras otros también difieren en estas opiniones. De improvisaciones, incapacidades y falta de visión como Estado. Lo que está ocurriendo en Honduras es una maniobra bien planificada para quedarse en el poder. Ese es un vicio característica no del socialismo. El señor Carlos Zelaya no le interesa al gobierno de los Estados Unidos. Es más, el indictment ya prescribió y desde que pasó ese video supuestamente hace 11 años, solo puede durar 5 años más las investigaciones y si no es de interés de los Estados Unidos, pero no lo persigue. Hemos visto aquí el caso de Pepe Lobo, que ya lo hubieran solicitado en extradición, no es de interés. En el caso también de los mencionados, que dice que mencionó a Carlos Zelaya, mencionó también a Mauricio Villeda. Si Estados Unidos no es de interés a estas personas, por muy inocentes o por muy culpables que sean. Y este día también se dio a conocer por parte del movimiento a lo interno del Partido Libertad y Refundación, que declara non grata a la embajadora Laura Dogu luego de las últimas declaraciones que han generado conflicto político tras estar en desacuerdo con las relaciones de funcionarios hondureños con los de Venezuela. Abuso de parte de un país que es un imperio. Pero no porque sea un imperio, no porque sea un país tan grande, puede venir a tratarnos a nosotros con desprecio. Así que nosotros lo que le exigimos es que cambien esa política injerencista en Honduras y la militancia del partido la declara non grata, que eso era la posición que tuvo que haber tenido el gobierno. Y ahora nos vamos hacia el ámbito internacional porque el gobierno dominicano, por medio ya de su ministro, ha informado que justamente ya se le ha confiscado el avión al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, aclaró que fue una solicitud de investigación de las autoridades de Estados Unidos y que dicha aeronave está registrada a nombre de una empresa privada. Desiree Santos, quien es la periodista de la AN7 Noticias, con todos los detalles.
Saludos amigos de la RNA, Desiree Santos desde la República Dominicana. Tal como se había dado a conocer la noticia de que el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en suelo dominicano y había sido incautado, el canciller de la República, Roberto Álvarez, estuvo pronunciándose en cuanto al tema. En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos. Y por lo tanto, el Ministerio Público entregó la aeronave y el gobierno estadounidense la trasladó hacia su país. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional. Hay convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países para ello. El Ministerio Público tiene autonomía y estos son asuntos en los que el gobierno central no opina. Nosotros, el señor presidente y quien les habla, nos enteramos de esta solicitud cuando recibimos la nota formal que fue transmitida al Ministerio Público. Para finalizar, también resaltó el canciller que la aeronave se encontraba a nombre de una empresa privada y no del gobierno venezolano. Desde la República Dominicana, Desiree Santos informó para la RNA. Gracias a nuestros compañeros de la RNA por esta información desde República Dominicana. Hemos llegado así al final de este espacio informativo, no sin antes recordarles que en punto a las 6 de la mañana usted debe conectarse con BTV para que comience su día totalmente informado a través de Impacto BTV Matutino. Será hasta mañana. Feliz noche.